Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Sara y hoy os traigo la segunda parte de mis lecturas de marzo, porque como ya os dije la semana anterior, iba a dividir por un lado las lecturas del marzo asiático y otras las lecturas del marzo no asiático. La verdad es que este marzo he leído bastantes libros, estoy muy contenta y bueno, quería dividirlo para poder dedicarle un poquito más de tiempo y no ir con la lengua afuera, que no se hiciera el vídeo eterno, así que hoy os traigo mis lecturas del marzo no asiático. Si te interesa, quédate. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo aquí peleándome para que el rayo de luz no me deslumbre y no deslumbre la cámara. Espero que no se vea demasiado mal. Estoy en una hora en la que ya el sol me da de lleno. Y bueno, vengo a traeros las lecturas que he hecho en el mes de marzo que no han correspondido al marzo asiático, porque como ya os comenté en el anterior vídeo, bueno, pues tenía muchísimas expectativas de leer todo marzo solamente literatura asiática, por lo que sí es cierto que cuando ya llevaba 4 lecturas pues necesitaba un poquito más de ritmo. Os dejo por aquí las lecturas si no las habéis visto que hice este mes, en marzo, pero cumpliendo ese reto de literatura asiática. Y bueno, necesitaba cambiar un poco de tercio y leí otras cosillas. Así que os traigo 4 libros, bueno, 5 en realidad, ahora os explico, y un relato. El primer libro del que vengo a hablaros es La caja vacía de Annabel Samani. Esto es una historia autopublicada por la autora. Tiene alrededor de unas 290 y pico páginas, 298 creo, no llega a 300. Y la verdad es que parte de una premisa bastante interesante y a mí me ha gustado. Le he puesto 3 cafés porque verdaderamente me ha entretenido, tiene un ritmo de thriller muy bueno. Es cierto que tiene algunas cosillas que me han chirriado, pero en general está bien hilado. Os comento. La premisa sería, bueno, una casa en la que una familia se muda en un pueblecito de Maine y en el trastero encuentran una caja bajo llave y dentro de esa caja pues hay como un joyero antiguo y ahí empieza a desencadenarse pues, una serie de acontecimientos. En principio parece que no es nada nuevo y realmente no es nada nuevo, pero la historia está contada creo que con bastante buen gusto para ser, si no me equivoco, una primera novela de la autora. Cosas que me han chirriado, bueno, la autora es española y la familia que se muda a este pueblecito en Maine pues también es española. Entonces, bueno, Maine, a los seguidores de Stephen King os sonará muchísimo porque es uno de los pueblos favoritos de este autor y bueno, me parece en ese sentido poco original, ¿no? Porque me chirría un poco cuando los autores españoles intentan desarrollar historias dándole un toque americano, ¿no? Un toque más chic. A ver, en España creo que se pueden desarrollar novelas y de hecho se han desarrollado novelas con escenarios o con contextos fantásticos, no hace falta irnos a ningún lugar y menos a Maine, que está trilladísimo y haciendo ahí como al pasar por el coche una señal, la Castle Rock, en fin, ahí me ha chirriado un poco. Me ha chirriado un poco también el hecho de que verdaderamente si habéis leído a Stephen King o a Lovecraft, no es nada nuevo, o sea, no hay ningún elemento, no añade nada nuevo al género, es cierto, pero me entretuvo, me enganchó muchísimo y bueno, no le di 2 cafés y le doy 3 precisamente porque cumplió esa premisa de entretenerme y de tenerme enganchada a las páginas. Si ya estáis ya muy rodados en el género de terror, en el género gótico, pues posiblemente no sea para vosotros, pero si sois de los que no habéis leído nunca Stephen King y os apetecería, pues bueno, coger alguna historia así tenebrosa, un poquito, no miedo, pero sí suspense y con ritmo de thriller, pues posiblemente esta historia, La caja vacía, pueda ser una buena opción para vosotros. Otra de las novelas que os traigo hoy, otra de las historias que os traigo es que yo necesitaba, y todavía estoy en ese mood de que me apetece mucho thriller
Y bueno, tenía desde hace mucho tiempo en el Kindle Una buena chica de Mary Kubica, con 400 páginas, una historia de 2014 que tenía ahí pendiente. Y había leído muy buenas reseñas y muy buenas críticas y la empecé con muchísimas ganas. La premisa es, bueno, una chica que desaparece, no se presenta al trabajo y las compañeras de trabajo llaman a la madre y ahí se activa un dispositivo de búsqueda de qué le ha pasado a esta chica, que era una chica muy responsable, una chica que nunca faltaba a sus obligaciones. ¿Dónde está esta chica? Y bueno, cuando aparece esta chica pues tiene amnesia. Aquí tampoco la premisa es que sea nada nuevo bajo el sol, me parece una trama bastante trillada. Pero bueno, como tenía tan buenas críticas y había oído que el final era sorprendente, que te dejaba sin habla, que ¡buah! Digo, tiene que ser fantástico. Y cuando, empecé a volar por las páginas, porque es verdad que son capítulos muy cortos, el típico enfoque de distintas voces, ¿no? Narrar la historia de diferentes enfoques, de diferentes personajes, pues digo, ¡buah! El final es sorprendente, el final es maravilloso, el final te deja... A mí me dejó con cara de tonta, porque dije, ¿en serio? ¿Esto era el final? Pues vaya. No sé si es que yo, como siempre os digo, soy muy delicada para los thrillers. A mí un thriller me tiene que volar la cabeza. No solamente es que me vuelen las páginas, sino que me tiene que volar la cabeza. Y que al final tengo que decir, ¡buah! ¡Qué bestia! ¿No? O que a lo mejor no es nada del otro mundo, pero digo, qué redondo, qué bien hilado, qué tal. A mí esta historia no me gustó. O sea, llegué al final y dije, ¡buah! Una cabaña, un secuestrador, un tal... Si queréis leer algo, un thriller que también sucede en una cabaña y que le da mil patadas a esta, Las supervivientes de Ripley, creo que... os dejaré por aquí una imagen de la portada. Es también un thriller, también sucede una serie de asesinatos y una serie de cuestiones en un cottage, ¿no? en una cabaña de estas de alquiler, y le da mil vueltas. El final también es sorprendente, está muy bien hilado y le da mil vueltas a este. No la recomiendo, a mí no me ha gustado, la tenía ahí pendiente y me ha decepcionado un montón. Siguiente libro. Bueno, el siguiente libro del que os voy a hablar, que no os voy a hablar, simplemente os lo voy a nombrar de pasada, es un libro que no me he leído en marzo, pero me he terminado en marzo. Es un libro muy especial para mí, ya tenéis de hecho una video reseña que os dejaré por aquí, el Lestat el vampiro, el segundo de las crónicas vampíricas de Anne Rice, que hemos estado leyendo en lectura conjunta. Y no voy a deciros más de este libro que no haya dicho nada ya, porque he fangirleado a tope. En este vídeo que os dejo aquí he hablado muchísimo de él, es uno de mis libros favoritos y os lo recomiendo a rabiar. El siguiente libro que he estado leyendo también a sorbito, a poco, y al final creo que es un libro que os recomiendo que os leáis si es posible, sin dejarlo mucho como me ha pasado a mí. Creo que es un libro que se debe leer del tirón o intercalando con otros, pero no con demasiado. Es este libro, Heathcliff, Regreso a Cumbres Borrascosas, la historia de amor por excelencia, de Lynn Hare Sargent. Bueno, este libro ya lo he sacado por el canal, de hecho a muchos os llamó la atención, porque se supone que es no una precuela en sí misma, sino un intento de rellenar la laguna que Emily Bronte dejó en Cumbres Borrascosas cuando Heathcliff abandona Cumbres Borrascosas y se va durante 2 o 3 años, y aparece el tío hecho un galán con dinero y tal para conquistar a Catherine. ¿Dónde estuvo Heathcliff? ¿Qué le pasó? ¿De dónde sacó el dinero? ¿Dónde se educó? Bueno, esos son un montón de interrogantes que Emily Bronte no nos desvela en la historia. Es una laguna, ¿verdad? Un fleco que deja esa historia. Y bueno, este libro, esta autora, pretende llenar esa laguna. Bien, este libro además, este es de la editorial del Grupo Z. ¿Y es de qué año? Del 94. También lo compré yo en una librería de segunda mano y me llamó mucho la atención además. Y bueno, ¿qué os puedo contar de esta historia? A ver, empecemos.
En primer lugar, vaya por delante que en ningún caso es comparable al estilo de Emily Brontë, para nada es comparable con lo que nos encontramos en Cumbres Borrascosas. Ese libro, ¿no? Esa historia, ese estilo que vuela la cabeza verdaderamente, no es comparable. Pero de por sí yo puedo ver que es admirable la valentía de un autor de intentar llenar esa laguna, ¿no? Para algunos puede resultar soberbio y demasiado atrevido. Para mí tiene su aquel, es decir, tiene su valentía y reconozco su mérito. Yo no me atrevería a rellenar la laguna de ninguna novela, pero más de Cumbres Borrascosas, o sea, tiene su aquel. La novela está entretenida. Es cierto que el estilo narrativo de la autora muchas veces yo creo que ha intentado imitar el estilo clásico de las Brontë. Para nada el de Emily no lo ha conseguido, porque Emily Brontë no tiene un estilo engorroso o demasiado enrevesado como le pasa a veces a su hermana Charlotte. Anne es demasiado ligera, demasiado fácil y demasiado elegante, y Emily, digamos que tiene un estilo muy propio, pero muy fácil de leer. Muchas personas no se han acercado a Cumbres Borrascosas por el miedo de que iba a ser complicada de digerir o difícil de entender, y para nada. Entonces la autora de este libro, creo que intentando imitar o emular de alguna manera, se ha pasado de floritura. Es rocambolesca a veces en su estilo narrativo, a veces de estas frases que las tienes que leer 2 veces porque dices, Dios mío, qué enrevesamiento, ¿no? Y luego había como arracha en el que eso no ocurría. Eso por un lado. Por otro lado, he intentado hacer un guiño, hilar y meter, no quiero decir mucho para no spoilear la historia, que es la gracia. He intentado unir algunos personajes de las Brontë. Ahí lo dejo. 2 personajes se encuentran en un tren. Y uno de ellos, no os voy a desvelar quiénes son ninguno de los 2 personajes, tenéis que descubrirlos por vosotros mismos si os animáis. Uno de ellos tiene una carta que a su compañera de vagón pues le enseña para que le dé su opinión. Y resulta que es una carta escrita por, ahora no me acuerdo cómo se llama, me vaya a perdonar, pues bueno, esta mujer sí, la criada, vamos, que cuenta, que narra Cumbres Borrascosas, pues también es la portadora de una carta que se la entregan a una persona, a un personaje, y este personaje, como digo, se encuentra con otro personaje que también es conocido en un vagón y le enseña una carta que le ha dado esta buena mujer. Una carta que ha guardado durante muchísimos años, que recibió de Heathcliff y iba dirigida a Catherine. Una carta que ahora ha visto por primera vez la luz, en la que Heathcliff le cuenta a Catherine dónde está y qué está haciendo y que va a volver. Entonces esta historia es, digamos, pues esas cartas que Heathcliff le escribió a Catherine y que Catherine nunca recibió, y que son leídas en un vagón de un tren por un personaje muy peculiar que también conocemos. Y bueno, eso me ha parecido interesante, me ha parecido curioso ese guiño que hace. El personaje de Heathcliff creo que está muy bien logrado, al margen, como digo, de que es inigualable el estilo de Emily Brontë, pero el personaje de Heathcliff creo que lo ha conseguido bastante bien. El personaje, ¿no? Lo soez, lo frío, lo psicópata que es. Y bueno, la verdad es que pasan una serie de acontecimientos en el libro que son bastante hilarantes, bastante sorprendentes, y bueno, hasta el final pues me ha parecido que está muy bien. Yo le he dado 3 cafés porque digo, pues a mí me parece que tiene su mérito y que está entretenida, y que aunque solo sea por volver a conectar con ese personaje de Heathcliff, me parece que ya merece la pena leerlo. Sería muy interesante saber la opinión de María de Cumbres Clásicas, seguro que lo pone verde, pero me interesaría mucho que lo leyera, a ver qué le parece a ella. Sería interesante cuanto menos, ¿no? Como material para debatir. A mí sí me ha gustado y sí os lo recomiendo, si os habéis leído Cumbres Borrascosas, por supuesto.
y a los que os atreváis, me gustaría mucho saber vuestra opinión al respecto. Y por último, un relato que yo llevaba bastante tiempo queriendo leerme y ya últimamente escuchaba mucho como tal. Shirley Jackson, La lotería. Tenía el relato ahí de hace mucho tiempo y también Siempre hemos vivido en el castillo, también lo tengo pendiente y no os digo que le voy a meter mano pronto porque me ha gustado. Me ha gustado, obviamente hay que tener en cuenta la época en la que está escrita. En fin, os dejaré por aquí, me perdonáis, os dejaré por aquí el año en el que se escribió La lotería. Es un relato bastante inquietante, se lee en 10 minutitos y te deja... incita a reflexiones muy abiertas. Y bueno, Shirley Jackson es una escritora de la que bebieron autores como Stephen King, ¿no? Es decir, en su época era todo un atrevimiento y toda una locura que una mujer pudiera escribir cosas así. Así que tengo ganas de leer Siempre hemos vivido en el castillo. La lotería, como digo, merece la pena. Creo que es un relato que te deja como diciendo, qué mal rollo, ¿no? Y nada más, hasta aquí mis lecturas de marzo no asiáticas. Decidme vosotros qué habéis leído en marzo, si habéis leído alguno de los libros que os cuento en este vídeo. Muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Os recuerdo que tengo un blog y muchos de los libros que hay aquí ya tenéis reseñas más extensas y más completas en el blog www.tomateuncafeconsara.blogspot.com. Y nada, si no estáis suscritos os animo a hacerlo, a darle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Si os ha gustado mi lectura y mi vídeo, no olvidéis darle al like y quiero leeros. Quiero saber qué habéis leído vosotros en marzo y si os animáis con alguna de estas lecturas. Muchas gracias como siempre por seguir ahí, un besito muy grande y hasta pronto.